64. A las escuelas de los focolarinos y focolarinas. El Evangelio Azul. La última vez que hablaste en Montet, te preguntamos sobre el Evangelio Azul y nos dijiste que nos hablarías de él la próxima vez. ¿Podrías decirnos algo ahora? Sí. Bien, sí. En los primeros tiempos, viviendo la palabra de Dios y viviéndola con una intensidad que no pueden imaginarse hasta ser solo palabra de Dios y nada más que palabra de Dios, hicimos varios descubrimientos sobre la palabra de Dios. El primer descubrimiento fue verla realmente bajo el aspecto de ser palabra de Dios, como palabra de Jesús, palabra de Dios que es amor. Y descubrir que cada palabra está impregnada de amor. Y hacíamos esta comparación así, como en una porción de hostia santa está todo Jesús, así también en una palabra del Evangelio está contenido todo el Evangelio, porque es quien habla siempre Jesús, no es una palabra humana, quien habla es siempre Jesús, porque contiene el amor, está Dios. Este es el aspecto sobrenatural divino, diría, de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también fue dada a los hombres. Jesús habló a los hombres. Hablando a los hombres, se encontró frente a personas pecadoras que mediante la redención necesitan morir completamente a sí mismas. Por lo tanto, Jesús, mediante su palabra, ayudaba a los hombres, los ayudó entonces y nos ayuda a nosotros hoy a morir completamente a nosotros mismos. Pero esta muerte completa para que viva Dios en nosotros no se refiere solo a una actitud de la vida, sino a muchas actitudes. Por ejemplo, hay que morir a la gula para poseer la templanza, hay que morir a la lujuria para vivir la pureza, hay que morir al odio para poseer la misericordia, hay que morir a la codicia para poseer la pobreza. Por tanto, son muchas las palabras de Jesús, tantas como son los distintos comportamientos que hay que asumir. Ahora bien, observando la vida de la Virgen veíamos que ella, sin duda alguna, es quien más se asemeja a Jesús, es otro Jesús. Pero como dijo también el Papa, la Virgen tiene una personalidad muy precisa y nosotros nos parece haberla descubierto así. Es la criatura perfecta, porque no es el creador, es la criatura perfecta. Por tanto, aun siendo inmaculada, lo que se evidencia en ella es la muerte de sí misma. Por ejemplo, en ella se ve la humilde, la pobre, la pura. Por algo se la conoce como la Virgen, la Inmaculada, etc. En ella viene de relieve esta parte, que es un aspecto de la palabra. De hecho, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios en general, hay un aspecto más negativo. Bienaventurados los pobres de espíritu, y un aspecto positivo, porque verán el reino de los cielos. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. En los mandamientos de Dios casi siempre hay un aspecto positivo y otro negativo. Y si no lo vemos es porque está implícito, porque Él exige siempre la muerte del propio yo y el triunfo del Evangelio, de la gracia en nosotros. A nosotros nos parece que la Virgen encarnaba todo esto, sobre todo el aspecto negativo, pero ella lo hacía por amor, todo era amor. Este aspecto de abnegación que resalta en el Evangelio, en todas las palabras del Evangelio, a esta parte del Evangelio, a este aspecto de la palabra de Dios, lo hemos llamado Evangelio Azul, Evangelio de María, el Evangelio que la Virgen subrayaba particularmente, a diferencia de Jesús, que en cambio ponía más en evidencia el reino de Dios, la visión de Dios. Pero no hay diferencia, según la misma línea, siguen la misma línea, solo que la personalidad de María es así. En ella vemos la pura, la pobre. En ella vemos a alguien que ha sabido morir a sí misma, aunque sabemos que desde siempre era inmaculada. De hecho, siempre hemos dicho que la Virgen es el silencio sobre el cual habló el Verbo. Es el papel en blanco sobre el que Cristo escribió. Porque es precisamente la encarnación de este aspecto negativo. Es una criatura realmente, pero también ella llena de Dios, porque lo vivió en el amor. Esto es el Evangelio Azul.
Lo Piano, 24 de mayo de 1985. A las escuelas de los focolarinos y focolarinas. ¿Cómo imitar a María? Chiara, también nosotros queremos realizar en el tiempo que nos queda la carrera de A2 hacia la santidad. ¿Cómo se introduce y qué papel juega María en esta íntima relación entre el alma y Jesús abandonado? María es el fruto de nuestra relación con Jesús abandonado. Es su efecto. Nosotros, de hecho, tenemos que llegar a ser otra María, que lo que quiere decir es ser cristianos perfectos según nuestra línea, popos. Este es nuestro tipo, hijos de Dios, encantados, llenos de sabiduría y sedientos de sabiduría. Este es el tipo, el nuevo tipo que jamás ha estado en la iglesia, Así pues, el fruto de nuestro amor a Jesús abandonado es llegar a ser otra María. De hecho, en el 49 yo comprendía que María era nuestro deber ser y que nosotros podíamos llegar a ser María. Y ustedes me dirán, pero ella es inmaculada. Sí, es verdad. Si una tela está limpia y otra está sucia, la limpia sería María y la otra soy yo. Ustedes, basta quitar la mancha y queda limpia como la primera. No seremos inmaculados, pero podemos ser inmaculatizados. Y esto lo realiza precisamente la gracia de Dios. Así pues, podemos hacernos semejantes a María con la ayuda de la gracia de Dios. No somos inmaculados. Y Jesús abandonado justamente esta relación con Él nos convierte en estas personas sanas, enteras, redimidas, otras María. María es pues el punto de llegada de nuestra relación con Jesús abandonado, pero también la causa de la relación con Él. Pues María nos da un impulso para amar a Jesús abandonado. De hecho, en nuestro estatuto está escrito que nosotros seguimos una vía particular, la de la caridad, que también llamamos Vía María. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, y habría mucho que decir, en las etapas de la vida de María, desde la Anunciación hasta el final, hemos visto las etapas de la vía del focolarino, estupendas, la Vía María. Por eso tenemos que imitar a María, hay que imitar a la Virgen. Pero nos dice que hay que imitarla, por ejemplo, cuando le da la vida a Jesús, y nosotros debemos engendrarlo espiritualmente entre nosotros y también en nosotros, abrazando al abandonado. Y dice además que hay que imitar a María en su desolación. Sí, porque en aquel momento ella imitó a Jesús abandonado y por eso ella es un camino para nosotros, una llave que nos dice cómo amar a Jesús abandonado. Pues ella lo imitó, porque también ella perdió a Dios cuando perdió a Jesús en la cruz. Ella perdió a Jesús cuando Él le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Ella perdió a Jesús. Perder a Jesús significa perder más que la vida. Ella nos enseña entonces que si se nos pidiera la vida por la fe, tenemos que darla. Entonces la Virgen, por una parte, es el punto de llegada, porque abrazando a Jesús abandonado llegamos a ser otra María, y por la otra es el camino que nos hace hacer encontrar el amor a Jesús abandonado, porque ella nos dice cómo amarlo. Esto. Lo Piano, 12 de mayo de 1987. A los ciudadanos de la Mariápolis Aurelia. El encuentro con la Virgen. Desde hace meses decimos a María, tengamos a Jesús en medio, y nos parece que encontramos la fuerza y la plenitud en Dios. ¿Podrías decirnos algo más de tu relación con María, de esta experiencia con María? ¿Puedes indicarnos los pasos que podemos dar para seguirte y para ser como tú completamente de María? Bien, aquí hablan de la unión con María, ¿verdad? Y me preguntan cuál es tu relación, digamos, nuestra relación, los que la tienen con María. Quiero subrayar una vez más que no se llega a la unión con María, sentida, cordial,
a un diálogo con ella por el cual cada vez que te acuerdas de la Virgen puedes hablarle porque sientes que no existe velo alguno entre ella y tú, sino que ha nacido la comunión con ella, no se recibe enseguida esta gracia de la unión con María. A veces se obtiene después de muchos años. Primero llega la unión con Jesús, la unión con Dios, con el Padre, también con el Espíritu Santo, pero esta última a veces llega después de María. De todos modos, como experiencia entre nosotros, llega un poco más tarde, hay que decirlo. Por eso no hay que sorprenderse si alguno de ustedes no siente todavía una gran unión con María, aunque la desee, no la tiene, porque no llega enseguida. La Virgen no quiere confundirnos. Ella quiere que nosotros tengamos antes la unión con Dios hermosa, clara, límpida, y después llega también ella, como la tengo yo con Chiaretto, Oreste, Gis, Graciela. Sí, pero después de Dios. La Virgen, que es quien es, pero también es una criatura, quiere que la tengamos después, y en general llega después, y llega con plenitud. Pero tener esta unión con María no significa solo sentir esta unión directa, poder hablarle, dialogar con ella en cada momento de la jornada, encomendarle nuestras penas, nuestros problemas, nuestros proyectos. No es solo esto. Estar unidos a María significa también asemejarse a ella, porque si nos parecemos a ella y somos otra María, entonces se realiza el encuentro con la Virgen. Yo quería explicarles entonces cómo llegar a asemejarse a la Virgen. Recuerdo una canción, a menudo surgen las canciones que cantábamos en los primeros tiempos y que decía: es con tu encuentro, Jesús abandonado, sabiduría mía o belleza mía, no recuerdo cómo decíamos, que uno se transforma en otra María. Es encontrándonos con Jesús abandonado como nos encontramos y nos transformamos en otra María. Amando a Jesús abandonado, uno se transforma en otra María, semejantes a ella, más uno con ella. ¿Por qué es así? Porque el encuentro con Jesús abandonado enriquece nuestra alma de virtud. Por ejemplo, estoy un poco agitada, pero abrazo a Jesús abandonado y en este abrazo encuentro la paciencia. Me viene. Así, la virtud de la paciencia empieza a fructificar en mí. Estoy tal vez algo exasperada, quizás casi desesperada. Entonces abrazo a Jesús abandonado y me nace la esperanza, la virtud de la esperanza. O bien soy tentada, porque también a veces el demonio te tienta con cosas feas y entonces me viene la virtud de la pureza. Bien, quien está lleno de todas estas cosas, de todas estas virtudes, es otra María, porque la Virgen es justamente la plenitud de todas las virtudes, sobre todo de las que llamamos negativas, tal vez de modo inadecuado. Esas virtudes que no son la caridad, pero que son fruto de la caridad y de las cuales la caridad es madre. Cuando somos uno con María, y espero que lo seamos después de tantos años, aquí hay focolarinas que tienen 40 años de ideal, después de tantos años yo espero que exista una cierta semejanza con la Virgen. Por eso nace esa confianza con ella hasta el punto de llegar a decirle, tengamos a Jesús en medio. Por eso los popos dicen que viviendo aquí con el santuario de la Virgen, ellos le dicen a María, tengamos a Jesús en medio. Surge espontáneo. Claro, una cosa es decirlo y otra que sea espontáneo. Más amamos a Jesús abandonado, más nos parecemos a ella. Y como cada semejante ama a su semejante, se le puede decir, tengamos a Jesús en medio.